Bueno, vamos a comenzar esta tutoría de mecánica. Corresponde ver hoy día la última materia que entra en la prueba de la próxima semana, eh, para lo cual tienen que hacer el ensayo que está en Canvas. Entonces, ¿cómo le ha ido con eso? ¿Han podido ingresar a Canvas? Profe, a mí me sale que se me eliminó la tarea, o sea, el ensayo. No lo puedo hacer. ¿Qué dice cuando entras? Puedo entrar y me sale el curso, pero por ejemplo al ingresar a hacer el ensayo, que sale como tarea, me dice que esta tarea se ha eliminado, algo así. Ya. Ok. Ya. ¿Los demás trataron? ¿Trataron de hacerlo? A mí me salía todo bien, pero aún no hago el intento. Todavía no Ya. realizo el ensayo. Yo tampoco. Ok. Bueno, la última materia que entra en la prueba de la próxima semana es movimiento uniforme rectilíneo y movimiento uniforme acelerado, ¿ya? Entonces vamos a estudiar eso hoy día. ¿Cómo le ha ido con el informe? ¿Bien? ¿Todo ¿Tienen bien? alguna duda? Yo tengo una duda sobre qué se pone en el tablero de la participación. Ya. Hay dos categorías. Una es cómo contribuyó el alumno a la dinámica grupal, y la otra es cómo colaboró el alumno al desarrollo del informe, ¿ya? Algunas cosas que se colocan en dinámica grupal es si organizó los tiempos, si creó horarios para los demás, si se preocupó de llamar a los demás, eh, si estuvo a la hora cuando se citaron para trabajar fuera del horario de clase, ¿ya? Si existía alguna discrepancia de opinión y contribuyó a llegar a la respuesta, si aportó puntos de vista distintos, ¿ya? Todo eso es dinámica grupal, ¿ya? Y sobre la elaboración de informe, eh, puede ser una alternativa, es que se hayan repartido el trabajo. Entonces pueden decir, la hipótesis fue centralmente aportada por tal estudiante, en cambio los datos de tal estudiante, el análisis de tal estudiante. Por si acaso pueden haber roles iguales, ¿ya? Por ejemplo, que la hipótesis fue aportada en conjunto. Entonces se coloca ahí a cada uno, ¿ya? Hipótesis, 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 ¿ya? Eso sería la parte de cómo colaboraron para el desarrollo del informe, ¿ya? Ah, entonces es como con escrito, no con nota. Es por escrito, sí, ¿ya? Ah, ya, ya. Colocar Profe, yo tengo otra visualmente pregunta. en qué contribuyeron. Por ejemplo, o sea, en el liceo nos pedían como los informes con insignia. Aquí los 10 puntos no lo incluye, pero si lo incluimos estaría mal o No te entendí, a ver, no es ¿cómo? necesario. ¿Cómo? Lo de la insignia, si uno lo incluye estaría mal, porque ¿A nos qué te salen los refieres 10 con puntos insignia? que... La insignia de la facultad, el Ah, logo. es mejor que incluyan solo los 10 elementos que se especifican, ¿ya? Además que de verdad esto no es un informe, este es un paper simplificado, ¿ya? Y cuando Ah, uno ya, ya. publica papers no coloca insignia ni logo ni nada, ¿ya? Ah, ya, gracias. Ya. Profe, yo tengo una duda. Es que ¿Sí? con mi grupo íbamos a tomar varios intervalos porque hicimos, o sea, se tiró varias veces el teléfono. Entonces queríamos saber si podíamos poner varias tablas o Varias tablas, no la idea es por colocarla mejor. que, por ejemplo, la misma persona tiró el teléfono varias ocasiones. Entonces, así como para determinar que sí realmente fue hecho en varias ocasiones y que realmente dio así, no por así como porque, por suerte, por así decirlo, íbamos a colocar más de una para poder así como enfrentarlas, por así decirlo, como usándolas como comparación.
No. Tiene que colocarla mejor. Nada más. Ah, ya. ¿Ya? Vale. ¿Más dudas? Profe, yo tengo una, ¿Ya? Dime. que dentro de donde hay que poner los gráficos y la tabla, ¿hay que poner algún tipo como de punteo, de explicación sobre los gráficos y por qué se obtuvieron esos datos? ¿O solamente la tabla y gráfico? Solo la tabla de gráficos. ¿Ya? Le Ah, reitero, ya, es como ok. un paper simplificado. ¿Ya? Profe, y si cito en formato APA, igual tengo que poner en la bibliografía de donde cité. Claro, sí, sí. Porque un elemento que tiene que ser la bibliografía. ¿Sí? ¿Ya? Ya, gracias. Ujú. Ya. Entonces vamos a ver el primer ejercicio de hoy. Estamos viendo ahora ecuaciones de movimiento uniforme rectilíneo, acelerado y MCU. ¿Ya? Para el movimiento uniforme rectilíneo, la posición es la posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Ya? Eso es así porque la velocidad, si la despejan, les va a quedar posición final menos posición inicial partido por tiempo. Eso solo es verdadero cuando es Moore. ¿Ya? Caso contrario, hay que calcular una razón de cambio y esa razón de cambio no va a ser constante. En el caso del movimiento uniforme acelerado rectilíneo, tenemos que la aceleración es constante, así que la ecuación es la de arriba más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Y para el movimiento circunferencial uniforme, tenemos que la posición va a ser igual en X, R mayúscula coseno del ángulo, y en Y, R mayúscula seno del ángulo. ¿Ya? R mayúscula es constante porque está haciendo una circunferencia, el objeto. Fíjense que en el caso 1, movimiento uniforme rectilíneo, y en el caso 2, movimiento uniforme acelerado, el tamaño de R crece. ¿Ya? El módulo de R no es constante, pero en el tercer caso, MCU, sí es constante, porque la trayectoria es circunferencial. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el primer ejercicio sobre conocer y comprender. Se tienen las siguientes situaciones experimentales. Situación 1, un objeto desplazándose en una dimensión, de modo que la posición es 8 menos 5t metros. ¿Ya? ¿Alguien se da cuenta cuánto vale la velocidad en este caso? ¿5? Eh, Menos 5. Menos 5, bien. ¿Ya? 5 negativo, está retrocediendo. Y esa ecuación indica que el movimiento es Moore, ¿ya? A lo largo del eje X y está retrocediendo y la velocidad es menos 5, constante. ¿Ya? Situación 2, un objeto desplazándose en una dimensión, de modo que la posición es 5 menos 7t más 9t cuadrado. ¿Ya? ¿Qué tipo de movimiento es? MCU, Moore, Moar. ¿Acelerado? ¿Cómo? ¿Movimiento acelerado? Acelerado, sí. Velocidad inicial, ¿cuánto vale? 7, menos 7. Menos 7. ¿Y aceleración? 18. Bien. Porque el número 9 es un medio de la aceleración. ¿Ya? Así que la aceleración es el doble de ese número, es 18. ¿Ya? Entonces, en ese caso dice 5 positivo a la derecha, menos 7t a la izquierda, parte con una velocidad contraria al eje X, más 9t cuadrado, positivo. La aceleración va positiva. ¿Ya? Entonces tiene un impulso hacia la derecha, una fuerza neta hacia la derecha,
pero la velocidad inicial, el empujoncito es negativo. ¿Ya? Es como que parte frenando, pero después hay una fuerza hacia la derecha que lo hace acelerar positivamente, en X positivo. ¿Ya? Entonces, al respecto podemos realizar las siguientes afirmaciones. En la situación 1, el cuerpo está retrocediendo. ¿Ya? Eso es verdadero, ¿se acuerdan por qué? Por lo de la velocidad. Claro, dijimos que era menos 5. ¿Ya? En la situación 2, el cuerpo comienza moviéndose en contra de la fuerza neta. Eso es cierto. La velocidad inicial es menos 7. ¿Ya? Se opone a la aceleración. La aceleración depende de la fuerza neta y en cambio la velocidad inicial depende del agente externo que lo empujó. ¿Ya? Aquí lo empujamos en contra de la fuerza neta. Pregunta 3, afirmación 3. En la situación 1, la posición inicial es igual a x igual a menos 5. La ecuación es 8 menos 5t. ¿Cuánto vale la posición inicial? 0. No. La posición con el tiempo vale 0. 8. 8. ¿Ya? Vale 8. Así que afirmación 3 es falsa. ¿Ya? Y afirmación 4, en la situación 2, la aceleración es igual a 9 metros por segundo al cuadrado. No es 9, ¿se acuerdan cuánto vale? Sí, 18. 18, sí. Entonces, de todas las combinaciones posibles, la correcta es la letra E. ¿Ya? Profe, en una prueba igual habría que justificar las verdaderas. No, no se justifica. ¿Ya? Gracias. Ya. Profe, Diego ¿por qué Vargas, era la perdón, 2? Sí, eso mismo. ¿cuál fue tu pregunta? ¿Por qué la 2 es verdadera? ¿Por qué la dos verdadera? Ya. El cuerpo comienza moviéndose en contra de la fuerza neta. Ya. La fuerza neta solo influye en una cosa, en la aceleración, que es positiva. ¿Ya? Y en cambio la velocidad inicial está acá, en menos 7. Entonces, inicialmente parte con una velocidad negativa, pero con una fuerza hacia la derecha. ¿Ya? Así que esa es verdadera. ¿Ya? Recuerden que la relación entre fuerza y movimiento es que el movimiento es paralelo a la fuerza neta. ¿Ya? Si la fuerza total va hacia la derecha, el movimiento total va hacia la derecha. ¿Ya? Gracias. Ya. ¿Más preguntas? Ya. Pasamos al siguiente ejercicio. Cierto objeto es disparado verticalmente hacia abajo desde el techo de un edificio de 50 metros de altura con una rapidez inicial de 15 metros por segundo, disparado verticalmente hacia abajo. ¿Ya? Determine el tiempo necesario para que el objeto colisione con la superficie. O sea, determine cuándo la coordenada vertical vale 0. En ese momento colisiona con la superficie. ¿Ya? ¿Se ve el dibujo que hice?
Sí, profe. Ya. Entonces, la altura vale 50 metros, ¿ya? Y la velocidad inicial vale 15 metros por segundo hacia abajo, ¿ya? Entonces, esta flecha representa la velocidad inicial, ¿ya? Esa es la velocidad inicial. Esto vale 15, ¿ya? Como vector, ¿sabe cuánto vale? En X, ¿cuánto vale? 0, 0. Y en Y, 15, menos 15, menos 15. ¿ya? Voy a dibujar Pero, la aceleración, profe, ¿sí? ¿por qué menos 15? Mira, va hacia abajo, Ah, ya. ¿ya? Ya. Voy a dibujar la aceleración de gravedad, ¿ya? ¿Cuánto vale en X? 0 0. Y en Y, menos 9,8. 9,8 negativo, ¿ya? Porque va hacia abajo, ¿ya? Entonces es movimiento uniforme acelerado a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y, ¿ya? Por lo tanto, Y es Y inicial más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado, ¿ya? ¿Cuánto vale Y inicial? ¿Alguien sabe? 50. ¿Cuánto vale Y inicial? Cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto vale Y? 50. Vale 50, ¿ya? Más velocidad en Y inicial por tiempo. ¿Cuánto vale eso? Este número. ¿Alguien sabe? Miren, aquí está la velocidad inicial. ¿Menos 15? Menos 15, sí. Menos 15t más un medio de la aceleración en Y. ¿Cuánto vale? Esta es la Menos aceleración. 9. Vale menos 9,8 por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Y hay que encontrar el instante, hay que encontrar el valor de t en el cual colisiona con la superficie, ¿ya? O sea que esto es igual a ¿cuánto? ¿A 0? A 0, sí. Entonces la ecuación sería, la voy a reordenar, menos 4,9 t cuadrado, menos 15t, más 50, eso es igual a 0, ¿ya? Puedo multiplicar por menos 1, aquí quedaría más, y aquí al final quedaría menos. ¿Ya? ¿Qué nombre tiene esta ecuación? Cuadrático. Ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces hay una fórmula. T es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c
partido por 2 por A. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces tiene dos respuestas, ¿ya? En la primera se restan los valores, sería menos 1.53 menos 3.54, y en la otra se suman, ¿ya? Si se resta, se obtiene lo siguiente. Se obtiene menos 5.07 segundos, y si se suma, se obtiene 2.01, ¿ya? Resulta que cuando el tiempo vale 0, este objeto se dispara verticalmente hacia abajo, y la ecuación que lo representa es esto. Pero esta ecuación lo representa para un tiempo mayor que 0, porque para un tiempo negativo está en la mano de la persona, y esa no es la ecuación para cuando uno camina o algo parecido, ¿ya? Así que esta ecuación solo tiene sentido cuando el tiempo es positivo. Así que esa es la respuesta, ¿ya? 2.01 segundos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya. Catalina Urra. No, profe. Todo bien. Ya. Trey. No, profe, todo bien. Ya. Siguiente ejercicio. Dos puntos A y B están separados por una distancia de 90 metros. En un mismo instante pasan dos móviles, uno desde A hacia B y otro desde B hacia A. Obviamente se van a intersectar, ¿ya? Uno va hacia la derecha y otro hacia la izquierda, con rapideces de 10 metros por segundo, el que va de A hacia B, y el otro 20 metros por segundo, el que va de B hacia A. Encuentra el punto de encuentro a partir del punto A, ¿ya?
Hay un punto A, hay un punto B, la separación es de 90 metros, ¿ya? Dibujamos un sistema de coordenadas. En t igual 0, pasa lo siguiente, en t igual 0, hay un objeto en A, que se mueve hacia allá, a 10 metros por segundo, ¿ya? Y en t igual 0, hay un objeto acá, que va de B hacia A, que se mueve a 20 metros por segundo, ¿ya? Ojo que si el único dato que se da es la rapidez, si dice se mueve a 10 metros por segundo y nada más, uno al tiro sabe qué movimiento es, ¿ya? A y B se mueven. ¿Con qué tipo de movimiento? ¿Alguien sabe? El MRU. Sí, ¿ya? Porque la velocidad es constante, ¿ya? Entonces, para A, ¿cuál es su coordenada? La posición de A es igual, la ecuación ya la vimos al principio, dijimos que era R igual a R sub 0 más B sub 0t, ¿ya? R es cuánto vale en X, cuánto vale en Y, cuánto vale en Z, ¿ya? Pero en este caso el objeto se mueve solo en X, así que es más fácil, ¿ya? El siguiente término es la posición inicial, ¿ya? ¿Cuánto vale la posición de A los 0 segundos? Aquí está el dibujo, ¿ya? Posición de A los 0 segundos. ¿Cuánto vale? 90. No, vean el dibujo. Es 0, ¿no es cierto? Sí, Sí, ya. 0 más velocidad inicial por tiempo, ¿ya? Más 10 por tiempo, ¿ya? Posición de A es 10 por el tiempo, ¿ya? En cambio, para B es lo mismo, ¿ya? Esto mismo. Aquí está lo que le ocurre a B, está dibujado, ¿ya? Obviamente eso es 0, ¿ya? Para B, posición de B es, primero, posición inicial, ¿ya? ¿Cuánto vale? 90. 90. Después dice más velocidad por tiempo, ¿ya? ¿Cuánto es la velocidad? 20. 20 hacia la izquierda, Menos 20. menos 20t, ¿ya? Y la pregunta es, ¿dónde se encuentran? ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? ¿Dónde se encuentran? Igualar. ¿Qué se hace? Igualar. Igualar, ¿ya? Posición de A es igual a posición de B, ¿ya? Entonces queda 10t es igual a 90 menos 20t, ¿ya? O sea, 30t vale 90, t vale 90 partido por 30, el tiempo vale 3 segundos. Sabemos en qué instante se intersectan. Entonces, ese tiempo lo reemplazamos acá y tenemos valor de x. Por lo tanto, la coordenada x va a ser 10 veces el tiempo, ¿ya? X igual a 30 metros, ¿ya? 30 metros. Es como haber dividido la distancia 90 metros en 3 partes, 30, 30, 30, y en un segundo, A avanza la mitad hacia la derecha de lo que avanza B hacia la izquierda, ¿ya? Entonces se intersectan
se intersectan en 1/3 para A y 2/3 para B, ¿ya? Porque B es el doble de rápido. El doble de 1/3 es 2/3, ¿ya? Eso es parte del análisis, pero la respuesta es esta. X vale 30 metros, ¿ya? ¿Dudas? ¿Puedes explicar de nuevo lo último, eso de 30 metros? O sea, no eso, sino La ¿por parte qué lo lógica. reemplazó? No, ¿por qué lo reemplazó en el 10T? Ya. Entonces hasta aquí sabemos que se intersectan en los 3 segundos. Eso significa que la posición de A, ¿ya?, es igual a la posición de B en ese instante. Por eso, ¿ya? Buscamos el instante donde los dos valores de X son iguales, ¿ya? Así que por otro lado, como son iguales, si lo reemplazo acá, también obtengo eso, ¿no es cierto? Ah, entonces lo puedo reemplazar en cualquier lado. Sí, porque son iguales, ¿ya? Cuando se intersectan, los dos valores son iguales. Yo reemplacé en el más fácil, el primero. ¿Ya? Ya, profe. ¿Más dudas? Paulina Saintart, ¿dudas? No, profe, está bien. Ya. Coloquen su nombre y apellido en el chat para que quede registrada la asistencia. Ya, siguiente ejercicio. Se tienen las siguientes situaciones experimentales. Situación 1, un electrón en el modelo de Bohr, ¿ya? En el modelo de Bohr, los electrones orbitan con MSU, o sea, describen una circunferencia, ¿ya? Y situación 2, la luna Tritón de Neptuno, que se desplaza con MSU, ¿ya? Al respecto podemos realizar las siguientes afirmaciones. En la situación 1, la velocidad es constante, ¿ya? El movimiento se llama MCU, o sea, movimiento circunferencial uniforme, ¿ya? ¿Por qué es uniforme? Es uniforme porque siempre viaja con la misma rapidez, con los mismos metros por segundo. Pero la velocidad cambia, porque la velocidad es vector, ¿ya? Entonces, primero, cuando está girando, va así, pero después va para allá. Después sube, ¿ya? Después sube, por acá está bajando, ¿ya? Así que la velocidad no es constante, ¿ya? ¿Por qué no es constante? Porque es vector, porque cambia la dirección y el sentido, ¿ya? En la situación 2, Tritón barre o recorre el mismo ángulo por semana, ¿ya? Hay que pensar lo siguiente. Si la trayectoria es una circunferencia y si la rapidez no cambia, si viaja a los mismos metros por segundo, entonces es correcto que
se recorre o se barre el mismo ángulo por semana. ¿Ya? Trayectoria circunferencial y los metros por segundo no cambian. ¿Eso lo entienden? El ángulo barrido es constante. Es lógico, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. Sí. En la situación 1, electrón en el modelo de Bohr, la longitud de la trayectoria en una órbita es directamente proporcional al radio. ¿Ya? A ver, la longitud de la trayectoria en una órbita, eso se llama perímetro. Longitud de la trayectoria en una órbita. Y aquí dice que es directamente proporcional al radio. ¿El perímetro depende del radio? ¿Saben o no? ¿Y depende? Depende. Porque el perímetro vale 2 por pi por el radio. Así que son directamente proporcionales. A mayor radio, mayor longitud o perímetro. ¿Ya? Y 4, en la situación 2, la atracción gravitatoria del Sol sobre Tritón mantiene a Tritón en su órbita. ¿Por qué esa es falsa? La afirmación 4 dice que Tritón sigue una circunferencia gracias al Sol. ¿Es gracias al Sol? ¿No? Gracias a Neptuno. Bien, gracias a Neptuno, fíjense. Tritón es una luna de Neptuno. Es por la gravedad de Neptuno. ¿Ya? Por eso es falsa. ¿Ya? Ya. Entonces, dejamos hasta aquí esta tutoría. ¿Les quedó alguna duda? ¿Por qué la 1 no? A ver. No, profe. Ya. La velocidad no es constante porque es vector. Por eso. ¿Ya? Por eso es falsa. ¿Más dudas? No, profe. Ya. Dejamos hasta aquí la tutoría entonces. MC1 entra en la 1, es correcto, no entra en la 1. ¿Ya? Ya, lo dejamos hasta aquí, que estén bien. Hasta luego. Nos vemos, Chao, profe. Gracias. Chao, Chao. profe, gracias. Cuídese.